Culturales y Artísticos Profes 2022 y Gobierno del Estado de Chiapas a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Le da la más cordial bienvenida al primer día de actividades en este foro literario del 20º Festival Internacional Cervantino Barroco. Hoy iniciamos este foro literario de teatro con la participación del maestro Luis Antonio Rincón. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas, Puebla. Tiene la maestría en Gestión Comunicacional por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y el máster en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca, España. Es narrador, guionista, dramaturgo y ha participado con columnas de opinión y cuentos en diversas revistas y periódicos. Asimismo, tiene publicados más de 20 libros, entre los cuales se encuentran La magia de Sagua, Ojo, Perseo TS, Cayún Mapache, Las raíces de la Ceiba, Comunicación y cultura en Sinacantán y por supuesto Máscaras de Palo, estas últimas publicadas por el Coneculta Chiapas. Ha recibido varios reconocimientos y premios por su trabajo literario. Ejemplo de estos son el Premio Internacional AMEI de Cuento Corto Infantil por Celina y los Rayos del Sol, el Premio Nacional Ignacio Manuel Altamirano 2009 por la novela Con la sombra prestada, el Premio Bellas Artes de obra de teatro para niñas y jóvenes Perla Schumacher 2019 por Tras la pista de azul. En 2020 obtuvo el Premio Nacional de Novela Juvenil y Penal Norma con el sueño del cóndor. En el 2021 el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo por La Nana Concepción, y este año el Premio Estatal de Literatura Infantil Elba Macías por Ojón, el de la historia eterna. Pues un fuerte el aplauso para el maestro Luis Antonio Rincón, que está este día con nosotros iniciando este festival. Cedo la palabra al maestro Fabián Rivera Juárez, director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Coneculta Chiapas. Muchas gracias, maestro. La introducción, pues es un escenario esplendoroso. La verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de estar acá en un evento aquí justamente en los arcos del MUSAC, lo cual a mí me da mucho gusto, y sobre todo también ver que hay una gran cantidad de compañeros libreros que nos acompañan. Agradecerles a todos su presencia y que hayan aceptado la invitación para estar aquí con nosotros acompañándonos un ratito. Sabemos también que la cultura es economía, por supuesto, y la labor del librero es importantísima para la difusión del conocimiento, la distribución de los libros. Así que de verdad, un saludo de parte de la doctora Maritza Concepción Maranto Cepeda, directora de Coneculta Chiapas, conscientes pues de la necesidad de estos espacios, y es por eso que también consideramos a las mejores voces actuales de la literatura en Chiapas, y pues es el caso de Luis Antonio Rincón García. Quiero presumirles que somos amigos y que de verdad estoy muy agradecido de que me haya considerado para poder estar aquí con él. Digo, San Cristóbal no me gusta, no es cierto, es muy bonito San Cristóbal. Para mí venir a San Cristóbal es casi venir de vacaciones. Entonces imagínense, va a disfrutar del escenario y también disfrutar de la literatura. Y ahora pues va a compartirnos una ponencia que se llama Realismo y Fantasía en la Literatura Infantil y Juvenil. Creo que es una excelente oportunidad para compartir un poco acerca de estos temas tan importantes, y que pues ahora sí que Luis Antonio es experto, no por nada ha ganado varios galardones, lo cual siempre celebro. Entonces te dejo los micrófonos, mi querido amigo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos los presentes y a los que se vayan sumando. Los invitamos a escuchar esta charla. Quiero empezar agradeciéndole estar acá en este Festival Cervantino, del cual a veces yo había sido público, pero ahora puedo participar en él. Agradecer a Coneculta Chiapas, a la directora general, a Maritza Cepeda, a la dirección también de cultura de acá del municipio, al municipio mismo, a Lenin, a Fabián, a Ramón Mancilla, que han estado pendientísimos, no de ahora. Este es un trabajo que tiene meses, que se viene gestando. Y precisamente platicando con ellos, cuando me invitan a venir, me dicen: oye, hagamos una charla en la que se platique un poco sobre la literatura infantil, tu experiencia, etcétera.
Y por una serie de dudas, preguntas que yo tenía para mí mismo, entonces se me ocurrió así de bote pronto, hablemos del realismo y la ficción en la literatura infantil. Me dijeron, me parece perfecto, adelante. Me arrepentí de inmediato y dije, ¿y ahora qué voy a decir? Y entonces, pero sirvió mucho porque fue un proceso de introspección, de análisis, de reflexión sobre qué es la literatura infantil. Cuando hablo de literatura infantil, me estoy refiriendo a aquella creación que por su temática, estructura y el modo en que se cuenta la historia puede atrapar a lectores de todas las edades, pero especialmente desde la edad en que se está pensando esa historia. A veces por la estructura, una historia que puede entender perfectamente un niño de 9 años a uno de 6 se le complica. Entonces a veces pensamos que por lo que se está escribiendo, cómo se escribe, lo va a entender desde un niño de 9 hasta una persona de 80, 85. Esa es la literatura infantil. Lo demás son distractores, pero si hablamos de literatura, debe atrapar a lectores de todas las edades. Entonces a eso le debemos apostar cuando creamos para niños, porque un niño es uno de los, es definitivamente el lector más exigente. Mientras un adulto se puede llevar, bueno, esta novela ganó muchos premios y ni entendí por qué, porque estaba horrible, pero me la eché. Un niño no le importa si eres Nobel, el niño deja el libro y ya. Entonces tiene que ser una obra de arte que lo atrape, que lo capte. Otra cuestión es que decidí no meterme en una comparación de múltiples lecturas, porque eso de por sí lo hacen muchos autores, muchos investigadores, y lo presentan en ponencias, en libros e incluso en las redes sociales. Entonces a eso ya tenemos bastante acercamiento, sino que decidí, a partir del trabajo que yo he hecho con la literatura infantil, ir definiendo mis conceptos o los conceptos bajo los cuales me manejo y algunos procedimientos que hago para desarrollar historias. Eso en ese sentido sí es lamentable de repente que, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Mariana que quiere escribir y me habría encantado que estuviera porque le contaría, ya les contaremos después algunos procedimientos que sigo para la creación de literatura. Sin embargo, sí resulta necesario hablar, por ejemplo, de algunos conceptos sin meterme demasiado en ellos, sino, insisto, para ir definiendo. Uno de ellos es ficción. Que resulta ser una etiqueta pesada lo que es la ficción, porque de pronto resulta que la misma realidad históricamente ha sido etiquetada como una ficción, o apenas como unas sombras, o como una reinterpretación de las cosas. ¿A qué me refiero? Hace 2500 años, cuando Sócrates está platicando con Glaucón y el chismoso de Platón está tomando nota, empiezan a platicar de que en realidad lo que nosotros vemos son las sombras de la realidad. Él decía, imagínate una gran fogata donde se proyectan las sombras de lo que hacemos. Eso es lo que creemos que es la realidad. Para ver la realidad tendríamos que ir hacia la fogata, pasar la fogata, salir al mundo real, conocerlo y después venir a contarlo, lo cual te enceguece muchas veces, te perturba, te pierde e incluso te pueden intentar hasta matar porque vienes a contar algo que no tiene que ver con las sombras. Entonces, según Platón, por ejemplo, nosotros veíamos lo que son las sombras. Muchos años después, con muchos filósofos del medio, Nietzsche nos dice algo parecido. Dice, no, esto no son sombras, son interpretaciones. Todo lo interpretamos, a todo le metemos metáforas, metonimias. ¿Cuáles son las metonimias? Perdón. Por ejemplo, el cuello de la camisa. La camisa no tiene cuello, pero le decimos el cuello de la camisa, ¿no? Tengo el corazón destrozado, no es cierto, hasta sigue palpitando, por eso puedes hablar, ¿no? Pero entonces todo lo hablamos a través de metáforas y de formatos de lenguaje que nos hacen tratar de comprender el mundo, pero que realmente no lo definimos. Eso decía Nietzsche, ¿sale? Él decía que más bien es una serie de interpretaciones que hacemos del mundo. Esto, por supuesto, como idea se fue desarrollando más y ahora muchos de los que aquí estamos comprendemos que una realidad es vista desde distintas perspectivas y por tanto hay distintas formas de comprender esa realidad. No solamente es a través de las... Bueno, cada uno realiza sus interpretaciones y cada uno lo nombra de distinta forma. Siguiendo con esos filósofos, vamos a vernos con un mexicano, con Luis Villoro. A Luis Villoro le preguntaron
¿qué es la realidad? Y él respondió, ¿a cuál de todas te refieres? ¿Qué nos quería decir? Hay tantas realidades que podemos definir algunas, pero ni siquiera tenemos conciencia de todas las realidades que estamos viviendo. Y ahí se pueden ir a muchas más interpretaciones con las que nos perderíamos de esta charla. Pero bueno, entonces, si incluso nuestra realidad ha sido cuestionada, en tanto puede ser una interpretación, o está constituida por sombras, o tiene múltiples orígenes, imagínense lo que puede tener, cómo es cuestionada la narrativa. Y lo que está plasmado en letras, así se trate de lo incluido en los considerados de no ficción, en los géneros de no ficción. ¿A qué me refiero? El reportaje, la biografía, la historia. Incluso eso está cuestionado. ¿Es real lo que leemos en la historia? Ahora todos sabemos que no. Durante muchos años nos enseñaron muchas cosas como si fuera una estructura hecha, no tenía forma de ser cuestionada, lo cual con el tiempo otros historiadores nos fueron diciendo, eso no es así, se puede ver desde otros lados. Una crónica, que venga alguien hoy al concierto de Tania Libertad en el Cervantino y nos haga una crónica mañana, esa persona va a ver muchas cosas que tal vez otro espectador no, y va a decir, no es cierto, no pasó nada de lo que esta persona dijo. Y la persona va a decir, pero si no inventé nada, lo narré tal cual. Bueno, la no ficción también es cuestionada. Y de tal forma, bueno, frente a esas situaciones, pues el que ve aplica un montón de conceptos que tiene, religiosos, ideas preconcebidas, dudas, qué es de calidad y qué es corriente o qué no es de calidad. Todo eso lo aplicamos. Y entonces tanto el que escribe como el que lee empieza a cuestionar si eso que está ahí expuesto en letras es verdadero o falso. Alguien podría decirme, bueno, es que hay conceptos y leyes físicas científicamente comprobadas, esas sí son reales, no hay manera de que no ocurran. Yéndonos desde el punto de vista literario, Jorge Luis Borges decía, esas son las nuevas mitologías. Y cuando le llamaba mitologías, al darles ese carácter de mito, muchas gracias, le da un carácter maravilloso, con toques divinos, heroicos, pero él está diciendo, también eso es ficción. Y bueno, es un poeta que diga eso, está fantástico. Pero, por ejemplo, pensadores como Dale Martin llega a cuestionar si realmente existen las leyes naturales. Él dice, ¿de verdad existen las leyes naturales? ¿Cuánto tiempo son inmutables esas leyes? Bueno, resulta que cuando un investigador encuentra algo nuevo, eso cambia. Y entonces hay muchas leyes inmutables que sí mutan, que sí cambian. Y porque nuestra comprensión de lo inmediato, de lo que no podemos ver como un átomo, de lo que sí podemos palpar, de lo que está más allá del cosmos, ha ido cambiando con el tiempo. Por eso los libros de los 80, 90 con los que fuimos educados van perdiendo vigencia, porque son interpretadas de otras formas y eventualmente caerán, no porque no sean ciertas, son ciertas con la información que tenemos ahora, pero al pasar el tiempo, al haber más información, serán parcialmente ciertas y muchas dirán, esto era mentira, ¿no? Y ha pasado incluso con lo que comemos. Nos han, por ejemplo, dicho que el huevo tiene colesterol y que es malísimo, y luego que no tiene colesterol, y luego que no hay que comer huevo porque las gallinas sufren, y entonces esas leyes, incluso esas leyes disque científicas, van cambiando. Vámonos con otro punto, los sueños. Los sueños son parte de la realidad, o son imaginaciones, invenciones que el cerebro construye y reconstruye a partir de lo que vivimos en lo cotidiano. Schopenhauer decía que la única forma de diferenciar el sueño de la realidad es a partir de la experiencia de despertar. Cuando despiertas dices, era un sueño, porque adentro del sueño difícilmente podremos hacer la diferencia. Kant, por su lado, decía que las páginas del sueño y las páginas de la realidad son del mismo libro. Y esto que ese científico se pasó un montón de tiempo pensando,
En Latinoamérica lo sabíamos desde hace varios siglos. Hasta la fecha, no sé si les ha pasado, yo lo he hecho, de eso que tienes un sueño feo y te levantas a contarlo, no se vaya a hacer realidad. Sí, en comunidades indígenas, pero si la persona se sueña que es curandero, si es músico, esa persona muy probablemente lo vaya a ejercer porque en el sueño se va a reproducir, y muchas de las consecuencias que se tienen en la vida real, pero ya sí, en el mundo latino e indígena, en el mundo mestizo, se considera parte de esa realidad. Pero bueno, vendió otro científico que se llamaba Fritz Perls, que diría, eso es totalmente falso, porque los sueños, como todos los pensamientos, son actividades fantasiosas, experiencias imaginativas. Y luego él nos pediría, a ver, imagínate un árbol que exista, un árbol que conoces. Podemos volver a ver un árbol acá, cerrar los ojos e imaginarlo. ¿Ese árbol es real, el que están imaginando? Él diría, no, el que es real es aquel. El que estamos imaginando es una fantasía sobre lo que es un árbol real. Es decir, este hombre nos viene a decir, ni lo que estás pensando sirve. Entonces ahí le podemos meter un zape chiapaneco para que se quede quieto. Y bueno, y entonces, ¿qué es la realidad y qué es la ficción? ¿Cómo la podemos manejar si en la vida cotidiana está tan cuestionada? ¿Cómo la podemos manejar en la literatura? Por ejemplo, hablando de la fantasía, Víctor Montoya nos dice que la fantasía toma su materialidad de la realidad interna y externa para concebir una realidad distinta, ya sea dándole vuelta o reformándola. Y es que usando la imaginación como insertamos elementos de la fantasía en una realidad. Y es a partir de ahí que pensamos en minotauros, centauros, hadas, niños que se comunican con mapaches, niñas que pueden atrapar rayos del sol, seres capaces de entrar a realidades alternas y en la que las leyes de la naturaleza son otras, pero siempre ocurre bajo lo que consideramos y conocemos como coherente. Eso es otra cosa. Nadie puede nombrar algo que no conoce. Nadie. Algo que no conoces, que tal vez exista, pero que no conocemos, no lo podemos nombrar. Un ejemplo sería cuando los habitantes de América ven a los caballos, o los habitantes originarios, y los describen como venados sin cuernos, ¿no? Por ejemplo. Era algo cercano, pero no sabían que existía el caballo. Y bueno, la fantasía no es un asunto despreciable, es una actividad mental que nos distingue de los animales, es una actividad que nos ayuda a prever, a imaginar el resultado de un trabajo, de una acción, antes de activarlo. Es lo que nos permite imaginar hacia dónde va a ir aquello que estamos planeando, proyectando. Pero además es una puerta de escape para alejarnos de situaciones que no nos gustan. Yo tuve un pariente muy enfermo algún tiempo, pues fallecería, pero me decía, la forma de mantenerme vigente es imaginando cosas. Me desligo del hospital y eso me mantiene con cierta coherencia y sin tanto dolor. Pero hay situaciones que no están destinadas a un final trágico, sino más cotidianas, y en los cuales la imaginación nos marca el camino para salir de esa problemática. Es fantaseando como a veces encontramos las soluciones. El problema es que como adultos nos vamos olvidando de que es una herramienta de supervivencia, que es una constructora de esperanzas y base de cualquier creación. La vamos desechando, la vamos desdeñando. Amén de que no es un privilegio, fantasear no es un privilegio de niños, de escritores, de artistas, de poetas, de científicos, es algo que todos podemos realizar. Fantasear debería ser parte de nuestra cotidianidad y poder echarnos una hamaca a un diván mientras vamos en la combi, permitirnos fantasear, es un ejercicio imaginativo, de creación, de recreación, y donde en verdad muchas veces encontramos salidas, un espacio curiosamente donde dejamos fluir en la fantasía y la imaginación y perdemos momentáneamente el control es en la ducha.
estamos bañándonos y ahí se va, y ahí encontramos soluciones a problemas. No es gratuito, es una cuestión mental donde te aíslas del mundo, donde hay una cortina de agua, donde hay una sensación distinta y la imaginación, la fantasía fluye y la solución de problemas llega. Vamos ahora con las ficciones, las invenciones que vemos en la literatura, en los cómics, en las series. Lo inexistente, como el conejo de Pascua, Caperucita Roja, el Chavo del Ocho, Nemo, Goku, ¿pueden ser considerados reales? Hay antropólogos que te dirían sí, en tanto modifiquen tu realidad o el contexto donde vives o lo que piensas. Un ejemplo, y no, por ejemplo, bueno, el conejo de Pascuas. A partir de que va a venir, se van pensando en los chocolates, en los huevos, en los regalos, etc. Estamos modificando nuestra realidad para continuar una fantasía que se hace real. Y lo mismo ocurre de repente con cuestiones como la Navidad, el Día del Padre. Ustedes piensen en los personajes que pululan en esas situaciones, el Día de la Madre, y que a partir de algo idealizado a veces, o de algo que unos dicen es fantasía, sí, pero llenamos de sus imágenes todas las ciudades, todos los pueblos, y a partir de ahí reaccionamos, invertimos y hasta nos disfrazamos de algo para parecernos a lo que no existe. Entonces, también esos personajes de fantasía pueden ser considerados reales. Bueno, depende de cada uno. Hay gente que se viste como Goku y así va por la vida y hasta caminan así. Y se sienten invencibles y padrísimo. Entonces Goku ya evita muchas realidades. Y bueno, todo este rollo que originalmente era para marcar diferencias entre realidad y fantasía, y yo lo orienté, porque está orientado deliberadamente, para colocarlas en el mismo plano, en igualdad de condiciones. Y es que cuando yo trabajo la literatura infantil y juvenil, coloco en ese mismo plano a la fantasía y la realidad. No importa cuán fantástico resulte un elemento, un tema, un personaje, yo debo describirlo, contarlo con la convicción y certeza con que describiría este bote de agua. Nos decía Gabriel García Márquez, cuéntalo con cara de palo, con absoluta convicción, como las abuelitas cuentan las historias de espantos, sin dejar traslucir la incertidumbre en lo que contaban. Al mismo tiempo, no importa qué tan real, histórico o verídico haya sido un acontecimiento que vaya incluido en la historia, no puede ser un bache narrativo, tiene que ser algo que colinde con la fantasía. Si yo me tardo y de repente contando el bote de agua, para que vean que sí es real, ya perdí. Debe estar de la mano con un hada, con un centauro, con un ser que vuela, por ejemplo. Para mí la fantasía es un elemento fundamental en mis escritos. Está en mis cuentos, forma parte de mis novelas, está en los guiones que he escrito. En muchos casos mis personajes son los que juegan con fantasías o entran en contacto con seres fantásticos o viven una situación que solo puede ser catalogada como fantástica, si no es que esotérica, porque también luego le entramos. Y así haya yo tomado a ese personaje de la realidad, como puede ser Fray Matías de Córdoba, yo soy consciente de que lo doto con cualidades, palabras, movimientos y actos nacidos de la fantasía que pulula en mi mente. En fin, entiendo que para estos estudios, bueno, luego se hacen muchas clasificaciones, que si es ficción, si es fantasía posmoderna, si es fantasía premoderna más posmoderna con realismo mágico. Yo por Dios que las he estudiado y me las aprendí de memoria y hasta di clases de eso. Y ahora que estaba haciendo ¿cómo es que era? No, la verdad para crear no me sirve. Está padrísimo y si tuviera que dar clase de eso voy y lo vuelvo a estudiar. Y a veces sí, cuando escribo algo después digo, ¿y esto qué será, no? Pero no lo uso para crear no me sirve. Lo que sí, para crear uso procedimientos que cuando los descubrí yo decía, soy el genio, ¿no? Hice un procedimiento y de repente te pones a leer a los griegos y dices, mira, ya lo había hecho Homero. Y entonces descubres que eres un gran ignorante, un gran creador. Pero aún así,
esos procedimientos me han servido para responder algunas preguntas que me hago a la hora de escribir, y les voy a contar uno. Hay uno que se llama, por ejemplo, lo llamo el sendero portentoso, que es la conexión entre distintas realidades. ¿Cómo nace para mí el sendero portentoso? Yo leí el libro Kafka en la orilla de Murakami, allá por el 2013, 2014, y en la novela, que es para adultos, un personaje entra a una realidad alterna atravesando una montaña, cruzando una montaña, y él llega a un lugar donde no pasa el tiempo. Y yo quedé fascinado por esa novela, que recibió muy buenas críticas, y me empecé a preguntar, ¿cómo puedo hacer para que un personaje mío vaya de una realidad a otra a través de, por ejemplo, una montaña? No puede ser una montaña, ya lo usó Murakami. No era el primero que lo usaba. Alicia, en el País de la Maravilla, se mete en un agujero siguiendo un conejo. Alicia usa también un espejo. En Narnia hay un closet, hay un armario. Mónica Broson utiliza la muerte como una posibilidad para ir entre dos espacios de una misma realidad. En mi caso, yo lo encontré, por ejemplo, en la realidad virtual. Una realidad virtual exacerbada en la que un personaje puede entrar a otra realidad donde es tan vívido todo que le llega a temer a la muerte dentro del juego, porque no sabe si la muerte puede ser real y profundamente dolorosa.